Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Damos este ejercicio de geometría en donde vamos a ver el tema de circunferencias y algunas rectas, ¿no? Rectas o segmentos rectas notables o líneas notables en una circunferencia. Tenemos dos circunferencias. Nos dicen que AD es diámetro de la circunferencia que está más abajo, que es la más grande. BC, T y P. B, este de acá, C, T y P son puntos de tangencia. El arco CT, o sea, ahora vamos a aplicar con esto. Este arco mide 124 grados y nos piden hallar la medida del arco TP, o sea, de este arco de acá, de este pequeño, ¿ya? De ese arco. Bien, a ver, vamos a comenzar. Nos dicen que este arco mide 124, entonces yo voy a poner aquí, chicos, mejor. A ver, sin esto. Ya. Aquí voy a poner que esto es 124 grados. ¿Sí? Ese es el valor de ese arco. Lo voy a poner más pequeño para que no se cargue mucho. Muy chiquito, creo. Ya. No, muy grande. Vamos a ponerle ese tamaño. Ya. Listo. Entonces, me dan este dato, que este arco es 124. Ya. Hay un teorema. A ver. Aquí yo tengo el ángulo TBC como ángulo exterior. ¿No? Ustedes saben que el ángulo exterior a una circunferencia que está formado por dos tangentes a esa circunferencia es la semidiferencia de los arcos. O sea, en este caso sería el arco CPT menos el arco CT dividido entre 2 me va a dar el ángulo TBC. ¿Ya? Y esa misma relación se da cuando hay rectas tangentes, o sea, cuando tienes este caso, una tangente y una secante, o cuando tienes también dos secantes, como si fuera así, ¿no? El ángulo exterior también va a ser la semidiferencia, pero en este caso tenemos tangentes. Y en el caso de dos tangentes, se cumple también otra cosa, se cumple esto, que la medida del ángulo TBC más la medida del arco. En el caso de arco voy a anotarlo de esta manera ya, porque el programita este no me permite hacer el arquito aquí arriba, ¿no? O sea, este de acá no me permite hacer esto, ¿ya? Entonces, cuando hablo de un ángulo le voy a poner este símbolo, y cuando no le pongo el símbolo es un arco. Ya bien. Entonces la medida del ángulo TBC, el ángulo exterior, más la medida del arco CT va a ser igual a 180, ¿ya? Teorema, eso se cumple siempre. Entonces, teniendo eso, yo reemplazo datos porque la medida del ángulo del arco CT sí la tengo, que es 124, y con esto obtengo que la medida del ángulo TBC es 56, ¿ya? Listo, ya tengo acá 56 y lo voy a poner, ¿no? Voy a poner aquí que esto es 56, listo, este ángulo, ya tengo esto. Ahora, uy, están cayendo truenos, ya bueno. Entonces voy a hacer un trazo aquí, un trazo auxiliar que me va a ayudar a avanzar. Ya. Miren, como AD es diámetro, ustedes saben que un ángulo inscrito en una circunferencia que tiene como uno de los lados el diámetro de la circunferencia, forma un ángulo interno, un ángulo inscrito, perdón, de 90 grados, ¿ya? Siempre es así. Pues bien, ahora vamos a hacer otra relación acá. Vamos a tener esto, miren. La medida del ángulo TBD, aquí TBD, vamos a hacerlo con color para que se pueda ver. TBD, todo este ángulo, más TBC es 90, ¿no? Porque al ser complementarios estos dos suman 180, entonces es 90. TBD más TBC. Yo tengo TBC aquí. Reemplazo. Ya. Ángulo TBD más 56 igual a 90. Y obtengo que TBD es 34. Bien, el ángulo TBD. O sea, este de aquí. Se me va el color. Este de acá. Ese es 34. Ya. Ahora, miren bien ese ángulo. Ese ángulo viene a ser un ángulo semi-inscrito. Al ser un ángulo semi-inscrito, pues este ángulo es la mitad del arco BD. ¿Ya? Es la mitad del arco BD. Entonces, siendo así, yo puedo decir que la medida del arco BD es 2 veces la mitad del ángulo TBD. Reemplazo datos, vamos bajando para poder verlo mejor. Y me da esto.
que la medida de BD es 68. Bien, entonces ya tengo la medida del arco BD, ¿no? Del arco BD, 68. Entonces, si la medida del arco BD es 68, ¿cuánto mide el ángulo inscrito A? Sería esto, ¿no? El ángulo inscrito A es la mitad del arco, ¿no? Del arco BD. ¿Ya? Y como es 68, reemplazo datos y me sale que la medida del ángulo A es 34. ¿Ya? Entonces este ángulo también mide 34. Bien, listo. Ahora vean acá. Acá se ha formado un triángulo ABE hasta el punto E, abajo. Y hasta este punto D. ¿No? Y tengo aquí un ángulo TEP. O si quieres más para visualizarlo, BEP, ¿no? Ese es un ángulo exterior al triángulo ABE. Y ese ángulo exterior va a ser igual a la suma de este ángulo más todo este ángulo, ¿no? Más todo este ángulo de acá. Y yo conozco ese ángulo, es 90 más 34. Entonces con eso voy a encontrar este ángulo exterior TEP. Ya, vamos. Aquí está. TEP es ángulo exterior al triángulo ABE. Entonces la medida de TEP es la medida de A más la medida de ABE, ¿no? Entonces regresamos acá. A más la medida del ángulo ABE. Eso se nota claramente. Reemplazando datos, encuentro esto. 34 más 90 más 34, que es ABE. Entonces finalmente el ángulo TEP es 158. Bien, entonces una vez que hemos llegado acá, vamos a regresar al gráfico. TEP 158 hemos encontrado, ¿ya? O sea, hemos encontrado que todo este ángulo, a ver, vamos a, para que se pueda visualizar, todo este ángulo TEP mide 158. Y vamos a aplicar esto mismo de acá. Esto mismo que hemos aplicado aquí para hallar TBC, vamos a aplicar pero con el ángulo TEP. Entonces vamos a decir que la medida del ángulo TEP, el ángulo TEP más el arco TP, que es el que queremos hallar, ya es igual a 180. Pues se cumple lo mismo, dos tangentes, ¿no? El ángulo TEP es un ángulo exterior, está formado por dos tangentes. La misma situación que teníamos al inicio, en este lado. Entonces vamos a aplicar esto mismo, ¿ya? Pero para el ángulo TEP. Bajamos donde está la operación y aplicamos lo siguiente. La medida del ángulo TEP más el arco TP es igual a 180 grados. Reemplazamos TP porque lo tenemos aquí, arriba. Entonces 158 más el arco TP es igual a 180 y la medida del arco TP es 180 menos 158 y finalmente la medida del arco TP es igual a 122, que es lo que estábamos queriendo encontrar. Y listo, esa es la resolución de este ejercicio, chicos. Gracias por ver el video. Nos vemos en la siguiente y practiquen mucho. Es la forma de aprender. Nos vemos en el siguiente. Chao.